Vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy se titula Forma de conocer y ser conocido por Dios. Cómo Dios nos conoce a nosotros y cómo conocemos nosotros a Dios. Eso es lo que es el tema de hoy. Pero antes vamos a hacer un paralelo con respecto a las diferentes clases de predicación. Hay dos formas de predicación. Hay una forma de predicación que es la más común, la que nosotros vemos constantemente, que es la predicación temática, que es la que el expositor escoge un tema y busca los versículos que tienen que ver con ese tema y los asocia. Esta exposición es la que más utilizada y que más se adapta fácilmente a las necesidades de la iglesia o lo que el predicador quiere llevar a la congregación. Si quiere hacer una exhortación, pues busca los versículos que tienen que ver con esa exhortación que va a hacer a la iglesia y hace la exposición o la predicación en forma temática, o sea, el tema que lo lleva. Pero existe un riesgo grande, que es que la exposición temática o la predicación temática puede haber tergiversación de la palabra, es decir, puede sacarse los versículos fuera de contexto para tratar de exponer la idea del predicador. Por eso hay que orar bastante. La predicación temática no es mala, es buena, pero hay que meterse bastante en oración para no dejarse llevar por los sentimientos de uno y tratar de exponer lo que queremos nosotros y no lo que la Biblia dice. Porque muchas veces en la predicación temática se obvia o no se tiene en cuenta el contexto del versículo en que se encuentra. Sacamos un versículo solamente y no miramos el contexto del versículo. Entonces ese es el problema de la predicación temática. Existe un riesgo de tergiversar la palabra o de hacer una predicación torcida conforme a la voluntad del predicador y no conforme a la voluntad de Dios. O también puede ser una interpretación incompleta porque no miramos lo que dicen los demás textos al respecto de lo que estamos predicando. Otra forma de predicación es la forma expositiva. O sea, que hay dos formas de predicación básicas. La temática, que es cuando coge un tema y busca los versículos que tienen que ver con el tema que se va a exponer. Y la otra predicación es la expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? Es hacer un análisis detallado del texto. O sea, cogemos un versículo y miramos lo que dice el contexto. O sea, el versículo anterior, el versículo posterior, inclusive lo que dice el libro anterior y el libro posterior. Y el texto completo metido con toda la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso que se dice que la predicación expositiva está más arraigada en la palabra y se necesita una investigación profunda para hacer una predicación expositiva. Como dijimos, es una predicación que tiene que ver con el contexto del versículo o los temas que estamos investigando. Si vamos a coger un versículo, tenemos que mirar lo que dicen los versículos anteriores y los versículos posteriores para poder analizar bien el contexto de la palabra de Dios. Esto ayuda a evitar tergiversaciones o interpretaciones fuera del lugar de la palabra de Dios. En otras palabras, la predicación expositiva es la que guarda más relación con el espíritu del Señor en su palabra y evita que nosotros tergiversemos la palabra o que llevemos la predicación a temas que la palabra de Dios nos está diciendo. Y nos lleva a profundizar más en la palabra. Eso no quiere decir que la exposición expositiva tenga preponderancia sobre la temática. Las dos son importantes, pero las dos tienen que el expositor o el predicador meterse mucho en oración para que sea el Señor el que los guíe. O sea, las dos predicaciones son buenas. Si están agarrados en oración, si están condimentados con buena presencia y búsqueda del Señor. Las dos formas de predicación son perfectas. Pero hoy vamos a ver un ejemplo de una predicación expositiva para que tengamos en cuenta que es una predicación expositiva. Porque siempre hemos predicado temáticamente. Cogemos un tema y buscamos los versículos que tienen que ver con el tema. Hoy vamos a hacer una predicación expositiva para que tengan un ejemplo de lo que es la palabra de Dios y cómo se hace una predicación, una enseñanza expositiva. Bueno, como dijimos, el tema de Dios es la forma de conocer y ser conocido por Dios. Eso lo podemos ver en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que está en Mateo 5. En Mateo 5, del versículo 1 al 12, se habla sobre las bienaventuranzas. Pero antes de entrar a estudiar las bienaventuranzas, vamos a mirar el contexto histórico de las bienaventuranzas. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo comenzó la primera predicación de Él fue sobre las bienaventuranzas? ¿Por qué Él predicó sobre las bienaventuranzas? Porque en esa época en que predicó nuestro Señor Jesucristo, el pueblo estaba sometido al dominio del Imperio Romano. Y entonces los judíos estaban esperando un Mesías que los librara del Imperio Romano. Y nuestro Señor Jesucristo se presenta como el libertador, pero no de un imperio ni de un sistema político, sino el libertador de nuestras almas, el libertador del pecado que asedia al hombre en todo momento. Entonces, eso es la controversia que se presentó, la dificultad que se presenta
en el momento en que él está predicando esa palabra. Muchos esperaban un Mesías que los liberara políticamente, pero Jesús no vino a liberarnos políticamente, ni a establecer principios políticos, sino a liberarnos ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Jesús presentó un mensaje centrado en el reino espiritual, no un reino material. Él vino a establecer un reino material, un reino espiritual, no un reino material. Por eso él decía siempre en su palabra que alegrados porque el reino de los cielos ha venido a ustedes. ¿Quiénes eran la audiencia en ese momento en que se habla sobre las bienaventuranzas? Era una multitud diversa compuesta por muchas clases de personas, entre ellos obviamente habían judíos, pero la mayoría eran pobres y espiritualmente hambrientos, quienes buscaban esperanza y guía en el Señor. Y siempre estaban apercibidos para decir, el que estaba exponiendo, el que estaba predicando, realmente era el Mesías. Esa era la función fundamental que tenía la audiencia. Estaba a la expectativa para ver si Jesucristo los iba a liberar de la esclavitud del imperio romano. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo no vino a libertarnos de ningún sistema político, sino a libertarnos de la esclavitud del pecado. ¿Cuál era la religión que predominaba en ese momento? La religión judía, que se establecía en la ley mosaica y las tradiciones religiosas. Había que cumplirlas para estar en paz con Dios. Es decir, que para liberarse del pecado había que cumplir la ley mosaica y las tradiciones judías. Esa era la religión imperante. Se valoraba mucho el estatus social, político, económico de una persona. Eso no ha variado en el momento. La sociedad en que vivimos se está acostumbrada a valorar a las personas por la posición económica en que se encuentra, la posición social. Eso no ha cambiado, sigue siendo igual. El valor social que había en ese momento se valoraba, como ya dijimos, el estatus, la riqueza, pero Jesús definió que el significado de ser bendecido se enfocaba más en las cualidades internas y en la relación con Dios, no en la posición económica que tenga la persona. Eso fue lo que vino a través de nuestro Señor Jesucristo, que Dios no nos valora a nosotros por nuestra posición económica o nuestro estatus social, sino por la pobreza de nuestro espíritu. Por eso Él dijo que el reino de los cielos es para los pobres en espíritu. Era un género literario que se utilizaba, era un género político poético y repetitivo el que usó nuestro Señor Jesucristo. Su propósito redefine lo que significa verdaderamente ser bendecido. O sea, Él vino a cambiar el término bendecido. Muchas personas consideran que estar bendecido por Dios es estar bien económicamente o tener una buena posición social. Él vino a decir que ser bendecido es estar vivos ante la presencia de Dios. Él vino a redefinir el significado de lo que significa verdaderamente ser bendecido. Bendecido es estar en la presencia de Dios, es estar conforme a la voluntad de Dios. Estar bendecido es conocer a Dios y ser conocido por Dios. Eso es lo que vino a presentar por Él. Ahora vamos a entrar en materia ya sobre la bienaventuranza. Para lo cual los invito a que abran su Biblia en Mateo, capítulo 5, verso 3. Vamos a comenzar desde el verso 3. Aquí estamos hablando sobre la bienaventuranza, sobre la predicación que hizo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es muy complejo, no solamente tiene las bienaventuranzas, sino que tiene otros temas más. Hoy vamos a tratar solamente las bienaventuranzas. Dice el verso 3 del capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este versículo es fundamental para poder entender todas las bienaventuranzas. Esta es la columna vertebral de las bienaventuranzas, ser pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque anteriormente se creía que ser bendecido conforme a la voluntad de Dios era tener posición económica y ser ricos espiritualmente. Nuestro Señor Jesucristo vino a decir que bendecido significa aquellas personas que son pobres en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Aquellos que reconocen que nada pueden lograr con sus propios esfuerzos, que no pueden vencer las tentaciones o las pruebas. En otras palabras, reconocen su maldad, reconocen que no son buenos. Ese es el verdadero pobre en espíritu, que solamente cuando obedecemos la palabra de Dios podemos ser buenos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, bueno solamente Dios. Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, somos justificados y podemos hacer obras buenas, pero no por nuestra propia voluntad, sino cuando obedecemos su palabra. Ese es el verdadero pobre en espíritu, que Él reconoce que sin Dios nada puede lograr. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, sin mí nada podéis hacer. Y en ese nada podéis hacer quiere decir también, no puede ser bueno. Nosotros por naturaleza somos malos. Y el verdadero pobre en espíritu reconoce su condición pecadora, reconoce que son malos por naturaleza y que siempre seremos malos. Es más, hasta el mismo apóstol Pablo lo reconoció. Dijo, Jesucristo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. O sea, el pobre en espíritu reconoce que es pecador siempre, toda la vida.
sino que cuando ya nosotros conocemos de la palabra de Dios, somos pecadores, pero no activos, sino pasivos, que en cualquier momento podemos pecar, pero tenemos a Jesucristo, que es nuestro abogado para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro intercesor para con el Padre. Entonces tenemos que reconocer esa condición y que si no estamos agarrados de nuestro Señor Jesucristo, nada bueno podemos hacer. Entonces por eso tenemos que estar siempre agarrados de Él. Los pobres en espíritu son aquellos que tienen el corazón lleno de gratitud y dependencia hacia Dios. También reconocen que todo lo bueno proviene de Él. Por eso viven libres de orgullo y libres de vanidad. De orgullo por las bendiciones recibidas. El verdadero pobre en espíritu no se enorgullece por las bendiciones recibidas por Dios, por haber sido sano, por haber recibido una bendición económica. No se alegra por eso, se alegra es por lo que Dios ha hecho en él, pero no se vanagloria, no se llena de orgullo, ni tampoco está lleno de vanidad. No está lleno de vanidad por las fortalezas que tiene, por lo menos personas que han dejado el alcohol. No se vanagloria por haber dejado el alcohol, sino que le da gracias a Dios y vive libre de la vanidad, porque sabe que esa fortaleza proviene de Dios, no proviene de Él, porque de Él es que viene nuestra fortaleza para dejar los malos hábitos que teníamos antes. Y solamente con el poder de Dios es que podemos nosotros estar libres de orgullo, como dice Santiago 1:17, que dice: toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza ni sombra de variación. Es decir, que tenemos que reconocer que todo lo bueno que nosotros tenemos y hacemos proviene de Dios, no es de nosotros, pues nosotros somos malos por naturaleza. Y el verdadero pobre en espíritu reconoce su maldad, reconoce que sin Cristo nada puede hacer y que lo bueno que hacemos es porque Cristo nos ha ayudado con su poderoso Espíritu Santo a practicar la bondad y a tener obras buenas, pero porque Dios lo ha hecho. Por eso vivimos libres de orgullo y de vanidad. Ese es el verdadero pobre en espíritu, que reconoce que es pecador, que reconoce que es malo y que solamente con la mirada puesta en Cristo, y tener la mirada puesta en Cristo quiere decir obedecer sus mandamientos, es que podemos ser buenos, porque bueno solamente Dios. Entonces, esta es la columna vertebral de toda la bienaventuranza. Para poder nosotros ser felices a la usanza o a la manera de Dios, tenemos que ser pobres en espíritu. Y pobre en espíritu quiere decir dependencia absoluta, total de Dios, que sin Él nada podemos hacer. Reconocer que solamente podemos vencer las tentaciones y la prueba de la mano de Dios, que con nuestra fortaleza, nuestra fuerza, nada podemos hacer. Sigue diciendo esta es una explicación que hoy dijimos, una predicación expositiva. Vamos a verlo verso por verso. Y esta es una explicación expositiva, como ya dijimos. El verso 4 del capítulo 5 de Mateo sigue diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cualquiera que lea este versículo dirá: ¿tengo que estar llorando yo para recibir consolación de parte de Dios? No. ¿Quiénes son los que lloran? Conforme a los que son pobres en espíritu, porque todo está concatenado. Los que lloran, pero que son pobres en espíritu, ¿sí? ¿Y qué quiere decir llorar? Cuando comete un pecado, enseguida se va con un espíritu contrito, reconociendo y experimentando un dolor profundo por el pecado cometido. Y llora, gime ante Dios pidiendo perdón, busca de perdón. Y también cuando ve el pecado de otra persona, también le da dolor y hace una oración de intercesión por esa persona. Por lo menos cuando vemos dos homosexuales besándose, ¿qué se nos viene en la mente a nosotros? ¿Aversión hacia lo que están haciendo? No, se nos debe venir simplemente un sentimiento de perdón hacia esas personas, de lástima hacia esas personas, y tenemos que invocar que Dios, intervenir para que Dios perdone a esas personas que están practicando el pecado. Esa es el verdadero persona que ha muerto espiritualmente, que es pobre en espíritu, que experimenta un dolor profundo por el pecado ajeno y claman por misericordia de Dios hacia esas personas que están en pecado. No los señalamos, los amamos y clamamos a Dios, oramos por esas personas para que Dios le dé la fortaleza de seguir adelante, para que Dios le permita que alguien pueda predicar de la palabra, o que nos llene a nosotros de sabiduría para poderle predicar a los homosexuales, porque desafortunadamente cuando nosotros hablamos de religión, las personas homosexuales nos ven como enemigos. Entonces le pedimos a Dios que nos dé gracia para que podamos predicar la palabra y que no haya discordia con esas personas que van a recibir la palabra. Entonces pidámosle al Señor que nos dé gracia para predicar a esas personas, o que Dios ponga a alguien que sea más cercano a ellos para que les pueda predicar. En otras palabras, tenemos que hacer una intercesión, clamar por misericordia por las personas que están en pecado. Lo mismo cuando usted pasa por una cantina y ve esa cantidad de gente tomando, embriagándose. Tenemos que
clamar por esa persona para que Dios los cambie, para que Dios los transforme. Tenemos que clamar por esa persona, tenemos que tener una actitud de dolor hacia esas personas que están practicando el pecado. Entonces, es, así, entonces, eso es lo que están ellos. Realmente un homosexual, como dice el hermano Siri, los homosexuales, las personas que se están ahogando en alcohol, en droga, en prostitución, lo que tienen es un vacío en su corazón y ese vacío solamente lo puede llenar Cristo. Entonces tenemos que clamarle a Dios para que Dios le llene ese vacío y puedan saber que el único que puede solventar el vacío en que se encuentra es nuestro Señor Jesucristo. Aunque muchas veces no lo saben ni lo reconocen. Entonces esa es la misión de nosotros como predicadores, llevar la palabra para que las personas conozcan del Evangelio. Entonces tenemos que llorar no solamente por el pecado nuestro, sino por el pecado ajeno. Por el pecado propio nosotros también oramos y nos arrepentimos. Tenemos que experimentar un dolor profundo. Esa es la verdadera persona que ha experimentado el nuevo nacimiento, que son pobres en espíritu, que cuando peca le duele en su corazón y busca arrepentimiento, busca perdón de parte de Dios. Y cuando vemos el pecado ajeno, clamamos por misericordia. ¿Y cuál va a ser la consecuencia cuando actuamos así, cuando lloramos por el pecado, cuando experimentamos dolor por el pecado? Dios nos va a dar fortaleza y nos va a dar consuelo. Nos va a dar fortaleza para nosotros mismos, para no volverlo a hacer, y fortaleza a nosotros para predicarle a otras personas para que de las que se encuentran revolcándose en su pecado y para poderles llevar el mensaje de salvación de una forma que no se sienta rechazado ni discriminado. Porque cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando oyen que estamos hablando de religión, enseguida las personas que son pecadoras nos ven como enemigos. Entonces que tenemos que pedir al Señor que nos dé gracia para poder predicar a esa persona. Y sobre todo que también que se rompa ese corazón de piedra para que se transforme en corazón de carne y pueda ser receptivo a la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice al respecto el Salmo 34, verso 18. Con respecto a los que lloran, a los que tienen que clamar y que sienten un dolor profundo por el pecado, ya sea propio o ajeno. Salmo 34, verso 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, o sea, a los que lloran por el pecado, y salva a los contritos de espíritu. ¿Ustedes ven? Aquí la consecuencia de llorar por el pecado, ya sea propio o ajeno, que Dios oye esa oración y salva a los contritos de espíritu. Y los contritos de espíritu son aquellos que lloran por el pecado, ya sea ajeno o propio. Dios nos da el consuelo, Dios nos da la fortaleza para salir de esa situación o para ayudar a otras personas que están en pecado, que están arrastrando en pecado. Entonces ya hemos visto las dos bienaventuranzas, los pobres, los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y bienaventurados los que lloran por el pecado, cuando sienten que han pecado, cuando ven el pecado de otra persona. Ya nos señalamos, el verdadero persona que es pobre en espíritu no señala el pecado de otra persona, ora por el pecado de otra persona, ora para que se arrepienta y para que Dios le dé la posibilidad de ser salvo a esa persona. Esa es la verdadera persona que es pobre en espíritu. Llora por el pecado, propio o ajeno. Llora por las almas para que alcancen la salvación, para que se arrepienta y clama por misericordia para que Dios tenga misericordia de esas personas que se están revolcando en el pecado. Sigamos con el verso 5 del capítulo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5, verso 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los mansos? El mundo dice que mansos son las personas que son débiles, que son cobardes. Eso dice el mundo, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo dice que los mansos son aquellos que tienen fuerza, pero fuerza bajo control. Que ya no se dejan dominar por lo que la otra persona dice. Que una persona mansa es aquella que la ofende y no responde a la ofensa de la misma forma, sino que responde con amor. Que manso es esa persona que no deja que sus actitudes sean gobernadas por las actitudes de otra persona. Es decir, que si alguien actúa con braveza o con rabia hacia nosotros tenemos que responder amablemente. Ese es el verdadero manso, que domina su propio carácter. Ese es el verdadero manso. Para el mundo, manso es una persona débil o cobarde, pero para Dios, manso es aquella persona que puede dominar su carácter, pero no lo domina solo, lo domina. ¿Por qué lo domina? Porque es pobre en espíritu, porque depende de Dios, y Dios le da la fortaleza para dominar su espíritu impetuoso, para no dejarse dominar por las adversidades. Esa persona mansa es aquella que elige confiar en Dios y no devuelve golpe por golpe, sino que domina su carácter. Ese es el verdadero manso a la luz de la palabra de Dios. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de ser manso conforme a la palabra de Dios? Dice: recibirán la tierra por heredad. Es decir, que vamos a ser herederos de la promesa de Dios
de todas las promesas que Dios nos ha dado. Entonces el verdadero manso es aquel que elige confiar en la guía y el plan de Dios antes que en su propia fuerza. No busca la venganza, no busca hacer un mal por mal, sino que paga bien aunque nos hagan mal. Ese es pagar bien aunque nos hagan mal. Al respecto de la palabra de Dios, nos dice que si nosotros actuamos de esa forma, vivimos en paz con todo. Miremos lo que nos dice Romanos capítulo 12, verso 21. Romanos 12, 21, aquí nos habla, nos define lo que es una verdadera persona mansa, conforme a la palabra de Dios. La persona mansa, dice Romanos 12, 21, dice, no seas vencido del malo, de lo malo, sino que vence el bien con el mal. La única forma de enfrentar a una persona que nos ataque a nosotros groseramente o impetuosamente es actuando bien. La persona va a decir, mire, yo que actúo mal con esta persona, ella me hace el bien. Por eso la palabra de Dios nos dice, si tu enemigo, o sea, si la persona que te ha atacado tiene hambre, dale de comer. Eso causa un ascua de fuego en la cabeza de la persona. Dice, mire, yo que trato mal a esta persona y ahora que estoy en estado de necesidad, me está ayudando. También dice la palabra de Dios, dice, si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Eso va a decir, yo quiero lo que la persona tiene. Cuando puede vengarse, esta persona no se vengó, sino que al contrario me está ayudando. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que es realmente una persona mansa, aquella que elige no devolver el golpe con un golpe, aunque tenga el poder para hacerlo, porque es fácil no devolver un golpe con golpe cuando no tenemos la facultad de hacerlo. Por lo menos una persona pequeña o de baja estatura o debilucha, como de fusilámine, como nosotros decimos, le pega un grandulón. ¿Cómo le va a devolver el golpe a un grandulón? Pero cuando la persona es grandulona y el chiquitico es el que le pega y puede devolverle el golpe y no lo hace, ese es un verdadero manso, ¿cierto? Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, devolver bien aunque nos estén dando mal, nos estén pagando con mal, nos estén haciendo mal, nosotros pagamos con bien, pagar con bien a toda actitud mala hacia nosotros. Ese es el verdadero manso conforme a la palabra de Dios. Y sabemos que el mundo dice que no, que manso ¿quién es? Ese bobo, estúpido, ¿verdad? Que le están golpeando y está ayudando. Ese es un bobo, según lo que dice el mundo, pero según Dios no. Porque para el mundo la mansedumbre es debilidad, cobardía, pero para Dios manso es aquella persona que paga bien cuando le están haciendo mal. Si te gritan, no importa, te baje la cabeza y conteste con buenas palabras. Ese es un verdadero manso, aquella que domina su carácter. O sea, que el carácter de nosotros no depende del carácter de otra persona, que siempre nuestro carácter sea de una sola línea, que no nos dejemos dominar por las circunstancias, que nuestra actitud sea siempre mansedumbre, es lo que el Señor quiere. Y si en algún momento se nos salta la chispa, estamos cometiendo pecado. Por eso la palabra de Dios también nos dice, si alguno ha pecado, o sea, si nosotros hemos respondido groseramente, si hemos respondido con altivez, si hemos ofendido a esa persona, pidámosle perdón a Dios y a la persona que ofendimos. Así ella nos haya ofendido primero. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso la palabra de Dios dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, cuando nosotros pecamos, tenemos que pedirle perdón a Dios y a la persona que ofendemos o que ofendimos. Ese es el verdadero manso, aquel que reconoce sus debilidades, aquel que reconoce que sin Cristo nada puede hacer, aquel que reconoce que no debe dejarse llevar por sus pasiones, por sus malos deseos, aquel que reconoce que sin Cristo nada puede hacer. Ese es el verdadero manso. Pero un verdadero manso es aquel que primero que todo es pobre en espíritu, el verdadero pobre en espíritu. Están unidas todas las bienaventuranzas, todas las 8 bienaventuranzas están unidas una entre otras. O sea, no podemos tomar una sola bienaventuranza independientemente, todas están unidas. Por eso esto es un buen ejemplo de una predicación expositiva, que depende un versículo del otro. Estamos analizándolo completamente. Sigue diciendo el verso 6 del capítulo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5, verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué nos está diciendo? Que los que tienen hambre y sed de justicia ¿quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Aquellos que tienen necesidad de tener comunión con Dios de forma vital y urgente. Esos son los que tienen hambre y sed de justicia, que saben que sin Cristo nada podemos hacer. Aquellos que buscan a Dios en todo momento en oración. De mañana te buscaré, como dice el Salmo, ¿verdad? De mañana te buscaré. Tienen necesidad de Dios en forma vital, o sea, que es necesaria para la vida espiritual. O sea, si nosotros no oramos, nos morimos cada día más. Tenemos que tener una vida de oración para ser conocidos de Dios. Y es urgente porque es inaplazable. Esa oración o búsqueda de Dios tenemos que hacerla todos los días, no podemos aplazarla. No, hoy no voy a orar, no, que oro mañana. No, señores, todos los días.
todos los días, es inaplazable. Entonces, la búsqueda, la comunión con Dios es vital porque es necesaria para la vida espiritual y es urgente porque es inaplazable. No podemos por la pereza decir, no, mañana mejor oro mañana o en la noche. No, ore en el momento que usted se acordó, es el mejor momento para orar. Saque el momento. Si está trabajando, vaya un momento al baño, ore allá o busque la forma de hacerlo si está en su propia casa. Busque el momento para orarlo. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos hambre y sed de justicia? Es decir, que tenemos necesidad vital y urgente de búsqueda de Dios. Vamos a gozar de una perfecta comunión con Dios, como dice el Salmo 42.1. Mire lo que dice el Salmo 42.1. ¿Cómo debe ser un cristiano que tiene hambre y sed de justicia? Lo compara con un siervo. Salmo 42, verso 1 dice, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Entonces, así como un siervo clama por agua, nosotros tenemos que clamar por la presencia de Dios. Y eso es lo importante de una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que reconoce que es pobre espiritualmente, que tiene necesidad constante de Dios, que su pobreza espiritual lo lleva a buscar la presencia de Dios todos los días. ¿Y qué vamos a tener como consecuencia de tener hambre y sed de justicia? O sea, esa búsqueda constante. Vamos a tener una perfecta comunión con Dios. Vamos a ser conocidos por Dios. Y ojo que el tema central de esta exposición es cómo conocer a Dios y ser conocido por Dios. Y la forma más directa de ser conocidos por Dios es buscando las bienaventuranzas de Dios. Sigamos con la otra bienaventuranza. Verso 7 del capítulo 5 de Mateo. Otra bienaventuranza. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué quiere decir esto de los misericordiosos? Aquellos que tienen actitud de compasión hacia los demás, que pueden perdonar las debilidades y errores de otras personas. Todos estamos llenos de debilidades y errores, pero muchas veces nosotros queremos que acepten nuestras debilidades y nuestros errores, pero no aceptamos las debilidades y errores de otras personas. Todos tenemos debilidades y errores. Entonces, tenemos que aprender a perdonar las debilidades y errores de otras personas. ¿Para qué? Para que nuestro Padre Celestial nos perdone las debilidades nuestras. ¿Amén? Amén. Porque si nosotros no perdonamos al que nos ofende, Dios no nos va a perdonar nuestros propios errores. Entonces tenemos que aprender a perdonar las debilidades de otras personas. A perdonar las debilidades y errores de otras personas. Entonces vamos a gozar de la compasión y el perdón de Dios. Así como nosotros somos compasivos con otras personas, Dios va a ser compasivo con nosotros. Lucas 6:37 nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. La Biblia nos llama a que no juzguemos, para que no seamos juzgados por Dios, porque así de la misma forma nosotros juzgamos a otras personas, Dios nos va a juzgar a nosotros. Dice, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y serás perdonado. Entonces, no debemos juzgar a nadie. Si vemos un error en otra persona, tenemos que orar por esa persona. Y si está en la posibilidad de comentarle a esa persona, pero antes oremos por ella. Esa es la mejor actitud que tenemos que hacer cuando vemos debilidades y errores en otra persona. Orar por esa persona para que entienda su error y para que Dios le perdone la ofensa que haya cometido esa persona. Entonces eso es ser misericordioso. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de ser misericordioso? De orar por las personas que tienen errores. Dice, alcanzaremos la misericordia de Dios. ¿Ves la consecuencia de esta bienaventuranza? De ser misericordioso. Alcanzaremos la misericordia de Dios. Porque así como nosotros señalamos los errores de otra persona, Dios nos va a señalar los errores nuestros. Amén. Entonces, si no queremos que Dios nos señale nuestros errores, empecemos a perdonar las falencias y los errores de otras personas. A ser misericordiosos. Perdonar las debilidades de otros. Sigamos con otra bienaventuranza. Mateo 5, verso 8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Aquí nos está hablando de que alegres, o sea, bienaventurados quiere decir alegres, ¿verdad? Los que son de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Aquellos que tienen una relación directa, verdadera entre sus pensamientos y sus acciones. Es decir, que sus acciones están conformes a sus pensamientos. O sea, que no hay hipocresía ni falsedad en sus actuaciones. Esa es la única forma para que tengamos un corazón limpio y correcto delante de Dios. Que exista una relación directa entre lo que pensamos y lo que hacemos. O sea, que nuestras acciones estén bañadas por un buen pensamiento y que haya una relación entre nuestros pensamientos con nuestras obras. Que no haya falsedad, que no haya engaño, que no haya hipocresía en todo lo que hacemos. Vamos a recibir esperanza de vida eterna.
porque dice la palabra de Dios en el Salmo 24:4 que dice, el limpio de mano y el puro de corazón es el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. O sea, que no haya engaño en todo en lo que hacemos. Eso es lo que se refiere limpio de corazón. Que lo que piensa sea lo mismo que actúa. No que actuemos bien, pero estamos pensando mal. Sería ser sucio de corazón. Tenemos que ser limpios de corazón. Sigamos con el verso 9 del capítulo 5 de Mateo. Otra bienaventuranza. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? Pacificadores son un agente activo de paz y de reconciliación. Bienaventurados los pacificadores son aquellas personas que predican la palabra de Dios, que le llevan la palabra de Dios a otra persona para que se reconcilien con Dios o que busquen la reconciliación entre dos personas que están enemistadas. Dios quiere que nosotros seamos pacificadores, pacificadores llevando la verdad del reino celestial para que más personas conozcan de la verdad de la palabra de Dios. Estos son los verdaderos pacificadores. Porque participamos del plan de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la palabra de Dios y puedan obtener la salvación. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, estamos buscando la pacificación entre Dios y esa persona. Porque la persona cuando ofende o cuando no es cumplidora de la palabra de Dios, está enemistada con Dios, aunque no lo sepa. Normalmente las personas que no son cristianas, que no obedecen la palabra de Dios, dicen, no, yo estoy enemistado con mi vecino, pero con Dios estoy bien. Pero si usted está enemistado con alguien, está enemistado con Dios. Dios le tiene el ojo puesto y es enemigo de Dios, porque usted está enemistado con alguien, con un vecino, con un familiar, con el que usted quiera. Si está enemistado con alguien, usted está enemistado con Dios. Entonces tenemos que buscar la paz con todas las personas para que tengamos paz para con Dios. Entonces tenemos que buscar siempre ser agente activo de la paz y la reconciliación. No solamente con Dios, sino con los semejantes. Así demostramos que participamos del plan de Dios, que Dios no quiere que nadie se pierda. Sigue diciendo el verso 10 del capítulo 5 de Mateo. Ya esta es la última bienaventuranza. Está en el versículo 10 y el versículo 11. Habla de los perseguidos. El verso 10 habla de los perseguidos por vivir en justicia. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, hay personas que son perseguidas por vivir en justicia. ¿Qué significa esto? Aquellas personas que practican la justicia a pesar de las adversidades, a pesar de que el mundo te lleve a ser deshonesto. Ves algo que está practicándose mal en una empresa y tú te paras en la raya y dices, no, eso está mal y eso no puede seguir haciendo así. ¿Por qué lo haces? Porque usted tiene conocimiento de la palabra de Dios y quiere obedecer la palabra de Dios. Actúa con honestidad y con verdad. Nuestro esfuerzo no va a ser en vano porque estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Es defender la justicia. Podríamos decir entonces, un político que busca la paz y que busca trabajar con honestidad y con verdad, pero no conoce de Dios, ¿sería un bienaventurado si padece persecución por practicar la justicia? No, ¿verdad? Porque no ha nacido de nuevo, no ha experimentado lo que significa ser pobre espiritualmente. Es decir, que para ser perseguido y vivir en justicia y recibir la bienaventuranza de ser el reino de Dios para nosotros, tenemos que, además de vivir en justicia y de ser perseguidos, necesitamos haber nacido de nuevo, necesitamos reconocer que somos pobres espirituales. Cuando defendemos la honestidad y la verdad, nuestro esfuerzo no está en vano. Pero el verso 11 habla de otra persecución. O sea, hay dos clases de persecución y da sus bienaventuranzas. Hay una persecución que está en el verso 10 que tiene que ver con vivir en justicia. Y la del verso 11 habla de una persecución que tiene que ver con ser cristiano. El verso 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque si dicen mal contra nosotros, y es verdad, tenemos que buscar componernos ante la sociedad y ante Dios. Pero dice, nos calumnian, cuando nos calumnian mintiendo, quiere decir que estamos padeciendo por ser cristianos, por vivir y compartir nuestra fe. Podemos enfrentar el rechazo, la burla, la marginación. Son consecuencias de vivir un evangelio conforme a la palabra de Dios. Pero cuando nosotros somos perseguidos por vivir en justicia o por ser cristianos, esto es un indicativo que estamos en el camino correcto. Porque el mundo nos está rechazando, el mundo nos está haciendo burla a nosotros, el mundo nos está marginando. Diferente sería si el mundo nos aplaude. Si el mundo nos aplaude, estamos caminando en la misma dirección del mundo. Pero a los cristianos no los aplaude el mundo nos rechaza,
el mundo se burla de nosotros, el mundo nos margina. Y esto es un indicativo, debemos alegrarnos, debemos gozarnos si el mundo nos margina. Si las personas que no conocen de Dios nos marginan, gózate, estás en el camino correcto. No es para que te sientas mal, al contrario, gózate, estás en el camino correcto, que el mundo te está marginando por ser cristiano. Y eso está en paralelo con 1 de Pedro 3:14, dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, alégrate. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os perturbéis. Y el capítulo 4, el verso 14 de 1 de Pedro nos dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos eres blasfemado, pero vosotros es glorificado. O sea, glorificamos el nombre de Dios cuando nosotros actuamos conforme a la palabra de Dios. Pero tenemos una consecuencia, el mundo nos va a perseguir, el mundo se va a burlar de nosotros. Pero eso es sinónimo de que tenemos que alegrarnos en vez de sentirnos mal, achicopalados, porque nos estén calumniando, se estén burlando de nosotros. Tenemos que alegrarnos. Dice la palabra de Dios, gozaos, bienaventurados, cuando por mi causa os vituperen y os persigan o digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces debemos gozarnos si se están refiriendo a nosotros por ser cristianos, si nos están atacando por ser cristianos, si nos están persiguiendo, si nos están calumniando por ser cristianos. Y el resumen de las bienaventuranzas está en el capítulo 5, verso 12. El resumen de las bienaventuranzas, capítulo 5, verso 12 de Mateo. Nos dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. O sea, que la felicidad espiritual del cristiano no depende de las circunstancias eternas, de tener dinero, de tener salud, de tener bienes, de tener riqueza. No, nuestra felicidad depende de una profunda relación y dependencia de Dios, con esperanza en sus promesas que se van a cumplir en nosotros. Y no por cuestiones económicas. O sea que nosotros no dependemos de las circunstancias eternas. Si tenemos dinero, bien. Si no tenemos dinero, también. Si tenemos salud, bien. Si no tenemos salud, también. Porque confiamos en que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la verdadera felicidad del cristiano está en una relación profunda y perfecta con nuestro Padre Celestial. Ese es el verdadero origen de la felicidad del cristiano. Una verdadera y perfecta relación con nuestro Padre Celestial. Y surge de vivir conforme a la voluntad de Dios, confiando en que Él recompensará nuestra lucha, nuestra fe, con algo infinitamente mayor, como es la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Amén, Señor nuestro. Entonces, la persecución es evidencia no de fracaso. La persecución, la burla que le hacen al cristiano es evidencia de que somos fieles a Dios. Entonces tenemos que gozarnos. La persecución es una experiencia compartida por los siervos de Dios a lo largo de la historia. Vea, los profetas fueron perseguidos. Nuestro Señor Jesucristo fue perseguido. Ahora no nos van a perseguir a nosotros. No se van a burlar de nosotros. Entonces, mire lo que te dice Juan, capítulo 15, verso 18. Dice, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero, antes que a vosotros. Entonces, el sinónimo de que estamos en el camino perfecto es que el mundo nos rechace, que el mundo nos calumnie, que el mundo nos margine. Es sinónimo de que estamos en el camino perfecto. Entonces, gócese si el mundo habla mal de usted, si el mundo lo calumnia, si el mundo lo señala por ser cristiano. Entonces, es momento de estar alegre, de estar bienaventurado. Las bienaventuranzas son un recordatorio de que los cristianos encontramos paz y felicidad permanente que el mundo no nos puede dar. El mundo da una felicidad que es efímera. El mundo da felicidad ¿en qué? En las circunstancias externas, dinero, salud, riquezas materiales. Pero la felicidad que da en Cristo, que nos da Cristo, es una felicidad que no depende de circunstancias externas, sino que depende de nuestra relación con Dios en Cristo Jesús. Amén. Para concluir, podemos decir que depender plenamente de Dios nos hace feliz espiritualmente y encontramos el verdadero significado de tener una verdadera relación con Dios. O sea que la relación perfecta con Dios es la que nos da una felicidad permanente y estable en Cristo Jesús, que sin importar las circunstancias por las que estemos pasando, podemos enfrentar con fortaleza cualquier penalidad o adversidad en esta tierra. Cada una de las bienaventuranzas está interrelacionada una con otra, complementándose mutuamente. No podemos ver las bienaventuranzas independientemente, aisladamente. Tenemos que mirar las 8 bienaventuranzas en armonía.
Ser pobre en espíritu lleva una dependencia total de Dios, lo que se traduce en un corazón limpio y una búsqueda sincera de justicia y misericordia en Cristo Jesús. Sin una de ellas, la plenitud de la relación con Dios podría estar incompleta. Es decir, que tienen que estar las 8 bienaventuranzas, que se traducen en 9, pero son 8. Los perseguidos, hay 2 clases de persecución, por eso se habla de 8 solamente. Es como un conjunto que refleja la totalidad del carácter de alguien que es verdaderamente conocido por Dios. Es decir, que Dios lo que quiere es que nosotros lo conozcamos a Él para ser conocidos por Dios, porque de nada sirve hacer las cosas de Dios sin ser conocido por Dios. Y la forma de ser conocido por Dios, la principal, es ser pobre espiritualmente. Y ser pobre espiritualmente es tener una vida completamente dependiente de Dios. Saber que sin Él nada podemos hacer, que sin Él nada bueno podemos hacer, que todo lo bueno que nosotros hagamos es porque obedecemos su palabra, que somos malos por naturaleza, que somos pecadores, que sin Cristo nada podemos hacer, que tenemos que mantenernos en actitud de obediencia y sumisión a su palabra para realmente poder ser buenos. Porque lo único bueno que nosotros podemos hacer es cuando obedecemos su palabra. Que todo lo malo que nosotros hacemos cuando hacemos las cosas a nuestra manera, cuando nos apartamos del camino que Dios ha trazado, empezamos a actuar malo. Tenemos que responder a todas las cosas malas que nos hagan con bondad, con actitud de perdón hacia las personas. Tenemos que perdonar las falencias, las fallas de las demás personas. Esa es la actitud que debe tener un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo. Un verdadero cristiano que es pobre en espíritu. Bueno, y es redundante decir verdadero cristiano y pobre en espíritu, porque el cristiano es pobre en espíritu. Entonces tenemos que vivir la pobreza espiritual. Y vivir la pobreza espiritual es decir que sin Cristo nada podemos hacer, que dependemos completamente de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren y lo más importante que la practiquen y que estudien lo que significa hacer una predicación expositiva como lo hicimos en el día de hoy. Verso por verso, sabiendo que todos están concatenados y no sacamos ningún verso fuera de contexto para poder entender lo que quiere decir el Espíritu de Dios a través de su palabra. Amén.